creo que ahora sí ya son las 11:06. Dejamos que nuestros demás invitados se vayan incorporando para darle, ahora sí, para poder empezar con este tema. Déjame presentarles rápidamente. Mi nombre es Jorge Morones, soy vicepresidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, aquí en el capítulo Occidente. Nuestro capítulo Occidente abarca el estado de Michoacán, el estado de Colima, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. Como misión, como Cámara, pues ahora sí que está la de incrementar los negocios con China. Tenemos un gran número de empresas chinas, tanto del sector financiero como el sector tecnológico, algunos de servicios, algunos manufactureros. Tenemos también abogados de firmas chinas con las que también hemos tenido algunos webinars, pero en el día de hoy nos toca platicar un poquito más de un tema local, que es un tema que de alguna manera está relacionado con los que nos dedicamos a las operaciones de comercio exterior, importaciones, exportaciones, y sobre todo también para las empresas que tengan un programa IMEX, en particular por el famoso asunto de la certificación en materia de IVA y EPS. Entonces, platicando con nuestros amigos de Cuesta Campos, que son también una de las firmas líderes en Jalisco, y me atrevo a decir de México, pues Rafael y Gerardo nos propusieron algunos temas interesantes para toda la membresía, que son con los que vamos a platicar ahorita. Adicionamos dos temitas pequeñitos que tienen que ver precisamente con el tema de la certificación y el tema que ahorita está pegándonos, o al menos nos tiene incertidumbre, que viene siendo la famosa reforma, cambios que pueden llegar a darse para lo que vienen siendo las reglas que emite la Secretaría de Economía en materia de normalización. Es decir, el famoso cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, pero ahora de información comercial, que ese es un tema también muy interesante, sobre todo para los que realizamos importaciones definitivas, porque si bien es cierto, hace un año ya nos habían pegado bastante con el cumplimiento o exigir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, pero de las técnicas, por así decirlo, pues ahora el camino va para las de información comercial y en términos prácticos, en términos aduanales, pues iba a haber alguna afectación, ¿no? Entonces, si gustan, empezamos. La metodología va a ser muy simple. Traemos una lista de preguntas que vamos a platicar, que le vamos a hacer a Rafael, a Gerardo, sobre estos dos grandes temas que tenemos ahorita sobre la mesa, que son novedades a las reformas del comercio exterior y temas laborales diversos. Y paralelamente, o más bien posteriormente, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar abiertos los micrófonos para que ustedes, por favor, nos ayuden con sus preguntas, con sus comentarios. Están completamente invitados a poder expresar estos comentarios en el chat. Por aquí los vamos a ir leyendo también y los vamos a ir pasándoselo aquí a los ponentes, ¿no? Entonces, Rafael, voy a empezar contigo y discúlpame, pero ¿te puedes autopresentar para evitar, preséntate por favor, qué haces en la firma de Cuesta Campos, cuál ha sido tu trayectoria y nos vamos de lleno con las preguntas? Claro que sí, Jorge. Muchas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias a todos los asistentes, a todos los socios, miembros de la Cámara. Muchas gracias a ti, Jorge, a todos los organizadores del evento y como siempre, pues es un placer participar en estos eventos que organiza la Cámara. Creo que hemos hecho muy buena mancuerna y pues un gusto estar aquí, como siempre. Mi nombre es Rafael Sánchez Acosta, yo soy asociado principal, director de las áreas de comercio exterior y fiscal en la firma. Lo que hacemos principalmente es dar asesoría desde una perspectiva de negocios, comercial en estas áreas para nuestros clientes y después implementarlas desde el punto de vista corporativo, contractual y demás, todo lo que se vaya a necesitar. Y pues atendemos clientes de diversas industrias. En la firma también tenemos abogados que son especialistas en distintas industrias y con ellos vamos trabajando en mancuerna, ellos especialistas en las industrias y nosotros especialistas en áreas de práctica para atender de una mejor manera la necesidad de nuestros clientes. Entonces, pues con mucho gusto estar aquí y cualquier duda que vayamos teniendo en la presentación, por favor, interrumpan. Si no, nuestros datos los van a tener ahí y con mucho gusto nos podemos comunicar. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias. Gerardo, si gustas, ¿te presentamos de una vez o te presentamos hasta que empiecen los temas laborales? Como tú me digas, si quieres de una vez, para De una vez, no... Perfecto, bueno, Gerardo Valencia, estoy como director de la práctica laboral de momento aquí en Guadalajara por pandemia, pero a nivel nacional estamos aquí para ayudarles, ¿no? Tengo 7 años con la firma, 17 años haciendo este tema de derecho laboral. Un poco el atrevimiento de participar por acá es simplemente las formas en cómo podría
afectarle a los socios, a las tomas de decisiones a través de cuestiones colectivas, a cuestiones de derechos individuales de los trabajadores y la forma en cómo las empresas podrían sufrir inspecciones y algunas alertas a través de los estados participantes en el TEMEC. Entonces, es un poco lo que queremos compartir con ustedes, agradeciendo a todos por acompañarnos y por su tiempo y sobre todo a la Cámara por la invitación. Muchas gracias, Gerardo. Pues gracias, Rafael. Pues vamos empezando, si les parece. Voy a empezar con los temas de comercio exterior y después pasaremos precisamente a platicar un poquito del tema laboral. Rápidamente, Rafael, bueno, pues como todos bien saben y todos los que nos están viendo y escuchando, últimamente se han presentado algunas novedades, algunas reformas, sobre todo lo que es muy práctico, ¿no? Que son las famosas reglas generales de comercio exterior, que son las que vienen a ayudarnos a explicar el cómo ejecutar algunas disposiciones que emanan de los ordenamientos jurídicos, como puede ser ley aduanera, ley de ICR, ley del IVA, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Rafael, ¿qué representan las modificaciones las últimas modificaciones de las reglas generales de comercio exterior y cuáles son los que tú consideras los cambios más importantes o más relevantes? Claro, gracias, Jorge. Mira, me gustaría empezar de una manera, o sea, una manera introductoria, y si quieres, en las siguientes preguntas podemos ir ahondando un poquito más en los temas, que sabemos que hay mucha novedad. Vamos entendiendo también el contexto. Acabamos de entrar al TEMEC y la verdad, hay que decirlo, México va un poquito rezagado, por decirlo menos, en todo este proceso de modernización, de tropicalización a esta implementación de acuerdo a las nuevas disposiciones del tratado. Se tienen que actualizar leyes, se tienen que actualizar reglamentos, y lo que estamos viendo ahorita son como los primeros movimientos precisamente de tropicalización. De manera muy general, introductoria, para empezar con eso, y como decía, antes de entrar un poquito en las siguientes preguntas o más a fondo en los temas más finos, para estar todos familiarizados, hay dos tipos de reglas. Están las reglas de la Secretaría de Economía y están las reglas que emite el SAT. Estas últimas, las reglas generales de comercio exterior, son las que establecen, digamos, las operaciones aduaneras. Todo lo que tenga que ver con trámites de importación, de exportación, el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, el con quién se deben realizar estos trámites y procesos, las formalidades, los requisitos, etcétera, ¿no? En términos generales, ha habido modificaciones, ya las estamos viendo, a estas reglas, y precisamente, como decía, la finalidad principal de esto es actualizarlas conforme a lo establecido en el TEMEC. Además de pues, fortalecer un poquito la transparencia en los procesos aduaneros. Sabemos lo que acaba de suceder recientemente en el tema del control de las aduanas. Y esto va encaminado, en teoría, para brindar más seguridad a las inversiones y a los procesos de importación y exportación. Rápidamente, listándolas, lo que se refiere a modificaciones a las reglas del SAT, el más importante, y ustedes lo saben, quizá, es la reducción de los beneficios en materia de certificación de IVA y IEPS, que además hay un tema ahí del pago de derechos que ya hablaremos más adelante. Hay también una modificación de beneficios a la certificación de operador económico autorizado. Se prevén algunos cambios en medios electrónicos para poder efectuar pagos y llevar a cabo manifestaciones de valor a través del BUSEM. Y se aumentan causales de suspensión del padrón de importadores. Por ejemplo, no presentar aviso de apertura o cierre de establecimientos de almacenaje, falta de cumplimiento de regulaciones no arancelarias, que esto tiene que ver con las NOMS, lo vamos a explicar un poquito más adelante, y presentación de información falsa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque digamos que en el contexto de la relación México-China, pues China, digamos, ha venido realizando exportaciones con un valor aproximado de 2.5 millones. Esto es el dato del Banco Mundial en el 2018, y esto es el 3% aproximadamente de las exportaciones en México. A partir del 2003, China se convirtió en el segundo socio comercial de México, superando inclusive a Japón como proveedor de bienes. Y pues con esto China y México tienen mucho potencial de desarrollo comercial, pero pues todos estos cambios, aunado a la situación de la pandemia, etcétera, pues es importante que todas las empresas se suban al barco de todos estos cambios que están sucediendo, que se entienda bien que por una parte está habiendo modificaciones a los tratados y que también el gobierno lo que está buscando hacer es apretar
el tema de la vigilancia en el cumplimiento de los procesos aduaneros, ¿no? Y lo vamos a ver y se está viendo cada vez que se ponen más exigentes en la obtención del IMEX, del PROSEC, de otros programas, etc. Entonces, por eso es muy importante poner mucha atención a estos cambios. No sé si hay algún tema adicional, Jorge, o la siguiente pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Rafael. Sí, mira, solamente me imagino que efectivamente, como puntualizando, ¿no? Las reglas generales de comercio exterior, como tú muy bien comentas, pues son las publicadas por el SAT, en esta autoridad aduanera, y que también están muy relacionadas, para no confundirnos, con las reglas en materia aduanera del TEMEC, ¿no? Que llega un momento en el que se entrelazan, pero que tiene muchísimo también que ver con eso. Perfecto, muy bien, excelente. Sí, mira, rápidamente, Rafael, ¿qué puedes decirnos sobre los programas IMEX? Es decir, ¿qué facilidades son las que actualmente le pueden brindar a las empresas extranjeras? ¿Por qué te pregunto esto también? Tenemos una bronca gruesa nosotros en Cámara ahorita, y yo creo que todo mundo, con el arribo de este nuevo gobierno y con el asunto de la centralización, se ha vuelto más que, no te voy a decir imposible, pero sumamente difícil el obtener un programa IMEX, un programa PROSEC. Tenemos por ahí 2, 3 empresas chinas que quieren establecerse o ya se están estableciendo, más sin embargo no han podido obtener al día de hoy su programa IMEX. Entonces, si por favor nos puedes ayudar un poquito a decirnos cuáles son las facilidades que brindan estos programas actualmente y la realidad. ¿Qué pasa si actualmente una empresa china, que con mucho gusto te los puedo referir, desea obtener su programa IMEX? ¿Qué verdaderamente podemos hacer por ellos y qué verdaderamente no está en nosotros hacerlo? Adelante, Rafael. Claro que sí. Mira, antes de entrar al detalle de esta segunda parte sobre las complicaciones de facto o prácticas que se están presentando y que no son los únicos, de manera generalizada te puedo decir que muchos de nuestros clientes también las están teniendo, dando también un contexto que siempre me gusta hacerlo. El comercio con la economía china, la verdad es que ha mostrado aspectos muy positivos, sobre todo para la economía mexicana, porque ha incrementado la disponibilidad de insumos y bienes de consumo. Entonces, el programa IMEX, inclusive el PROSEC también, que no lo mencionamos, es un instrumento ideal para fomentar exportaciones y que puede ser utilizado por las empresas chinas que importen mercancías de manera temporal y que realicen un proceso industrial para elaboración, transformación, reparación o servicios de exportación. ¿Por qué? Porque con este programa lo que se logra hacer es un deferimiento, en el caso del impuesto general de importación, a menos que se retorne la mercancía porque entra de manera temporal. Con el impuesto al valor agregado también hay un tema de certificación y también hay ciertas cortes compensatorias que a lo mejor no aplicarían, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas chinas con esto pueden importar a México insumos para fabricación de autos y posteriormente exportar el producto final sin necesidad de pagar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, pues sí es un programa muy favorable, bueno, aunado al hecho de que pueden, si se trata de una maquiladora pura, pueden llegar a tener un tratamiento fiscal especial si se cumplen con los requisitos. Pero bueno, ¿por qué es relevante todo eso? Bueno, porque en virtud de que se otorgan todos estos beneficios, que tiene todas estas facilidades, pues también, digamos, que empezó a haber ciertos abusos y justo, aunque no ha habido modificaciones a la estructura de fondo del programa como tal, ni de las reglas, ni en el decreto, lo que sí estamos empezando a ver, porque la autoridad sí lo ha manifestado, que se han encontrado documentación falsa, que se ha empezado a hacer contrabando de mercancías, que se utiliza únicamente para financiar o para manejar el pago del impuesto. Entonces, lo que está haciendo la autoridad es poniendo más énfasis, poniéndose más quisquilloso, un poco más estricto en otorgar el programa. Aunado a que, desafortunadamente, por el tema de la pandemia, pues la autoridad no está funcionando en su capacidad total y aunado a que, pues bueno, los tiempos de la práctica, bueno, se ha cortado esta relación que antes se tenía entre el que aplica y la autoridad que autoriza. Ya todo se tiene que realizar de manera electrónica a través de la plataforma digital, lo que antes hacía de acercarse con la autoridad a practicarlo, esa comunicación se ha cortado. Entonces, eso ha implicado que se dificulte el procedimiento para obtener un IMEX. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que nosotros recomendamos hacer?
tenemos que ser súper pulcros y súper exigentes al momento de juntar todo el expediente para la aplicación de IMEX. Sonará un poquito obvio, pero lo cierto es que hay ciertas cosas muy finas en la preparación del propio contrato, en la preparación de la fe de hechos que se necesita para obtener el programa, en la preparación de toda esta información técnica de los productos, de las importaciones, de los volúmenes, que se tiene que preparar y ahora sí ya con un nivel mucho más sofisticado, mucho más técnico, y en la medida en que tengamos todo eso listo, lo que antes hacía como un poquito pues, más laxo, se va a lograr un mejor resultado. Nosotros, en nuestra práctica, hemos puesto énfasis justo en esa parte del procedimiento antes de aplicar, armar un muy buen expediente y nos ha dado muy buenos resultados. Lo que en otros casos hemos visto que les demora varios meses y que al final termina con una negativa de nosotros implementando toda esta práctica como de compliance antes de aplicar, nos ha funcionado muy bien. Entonces, ¿qué les pudiéramos recomendar a los inversionistas, a las empresas, miembros de la Cámara? Pues número uno, aprovechemos este programa. La verdad, no hay que decir, bueno, pues es que como se tarda mucho ya no sirve. No, hay que utilizarlo, inclusive también el proceso. Tienen beneficios muy interesantes, no solamente si manufactura, sino también proporciona servicios. Y dos, hay que prepararnos muy bien. No hay que verlo como un trámite X y ya. Hay que verlo ahora como algo que va a implicar más esfuerzo. Hay que acercarnos con expertos del área que trabajen en conjunto con un área interna de la propia empresa para preparar muy bien esa solicitud y obtener un resultado óptimo. No sé si contesté la pregunta, Jorge, o si hay algún tema que quisieras abordar. No, excelente, excelente, Rafael. Yo creo que es muy importante lo que nos comentas, sobre todo porque si mal no recuerdo, y como tú bien sabes, dentro del famoso TEMEC existe una famosa cláusula que le llamamos feamente la cláusula antichina, que es la que precisamente evita o podría evitar que un país miembro de este tratado, es decir, las tres partes, México, Estados Unidos y Canadá, no pudiesen celebrar un tratado de libre comercio directamente con economías de no mercado, ¿no? Diagonal China, ¿no? Si lo quieres ver así. Entonces yo creo que es muy importante porque existe la creencia de que entonces la empresa china no puede venir a México, cuando no es así. Yo creo que haciendo un análisis muy práctico, lo que nos tocó a nosotros manejar como cámara, lo que nos deja el TEMEC, sobre todo en las nuevas reglas de origen, pues no está para nada tan mal, porque el valor de contenido regional con el que tú debes de cumplir, apartando el sector automotriz, porque sé que el sector automotriz es punto y aparte, pero dejando al resto de las industrias, existe un gap, existe una gran oportunidad para que empresas chinas trayendo insumos de China, dándole aquí el valor agregado suficiente para convertir este producto en un producto que califique como originario, definitivamente puede entrar a los Estados Unidos, Canadá y todavía, como tenemos tratados que no han sido modernizados, y perdón que lo diga, pero como ustedes saben, tenemos una plataforma de tratados de libre comercio con la América Latina, que también, en el momento en el que entremos en este esquema y podamos ganarnos este calificativo de producto originario o que califica para efectos de los tratados comerciales, pues también se pueden exportar a países como Colombia, como Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Los demás países con los que tenemos un tratado de libre comercio. Gracias, Rafael. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los nuevos beneficios aplicables a la certificación de IVA y IEPS? Porque tengo entendido que ahora nos cambian las reglas y ahora pues también nos cambiaron la jugada. Y aquí entra el tema que tú comentabas también del famoso cobro de derechos, que antes no existía y ahora ya existe. Adelante, Rafael. Correcto. Sí, mira, antes de tocar este tema, abundando un poquito en lo que acabas de mencionar, justo sobre el tema de origen, es cierto, no porque sea el TEMEC ya valieron todas las empresas que no sean Estados Unidos, México o Canadá. Hay que revisar el tema de la certificación de origen y sobre eso se recomienda muchísimo y con mucho gusto los podemos apoyar realizando estudios de origen de los productos para checar precisamente este tema del cumplimiento de las reglas. Pero bueno, regresando al tema de tu pregunta, pues es que beneficios ahora, perdón que lo diga así y perdón que se escuche así, ya no se ven tantos, o sea, ya no se ve una diferencia entre una certificación A, AA y AAA, cosa que antes sí existía, ¿no? O sea, esto se modifica en las reglas de comercio exterior y desafortunadamente se afecta a estas otras empresas que habían hecho un nivel de cumplimiento mayor y que por eso podían calificar a beneficios adicionales. Ahora prácticamente
más bien, yo creo que realmente están al parejo los 3 niveles de certificación. ¿Cuáles fueron los principales beneficios que se eliminaron? Pues está el tema de la devolución de saldos a favor del IVA en plazos reducidos, la inscripción inmediata en padrón de sectores específicos, el poder realizar transferencias virtuales a través de un pedimento único, está la exportación virtual temporal de insumos por una empresa con programa IMEX, cuando entregue mercancías a otra empresa sin programa IMEX. Este beneficio, sin embargo, continúa aplicable a aquellas empresas que cuenten con el programa OEA. Entonces, bueno, en fin, se eliminaron y quedan ahora sí pues, al parejo las 3. Ahora, es importante que si ahorita tu certificación está vigente, va a seguir con los beneficios que te dieron. Si tú tuviste una certificación AAA o AA, vas a seguir con esos beneficios como los tenías, pero al momento en el que te toque renovar, ahora sí ya vas a estar al parejo junto con las otras. Yo creo que es un poco desafortunado esta decisión porque quita un poco el incentivo de tener, o sea, de tener un nivel de cumplimiento mayor para tener beneficios mayores. Ahora, pues, si voy a estar al parejo de todos, pues bueno, o sea, como que me incentiva para tener programas un poco más estrictos, ¿no? Y bueno, lo que sí también vale la pena comentar es algo, pues, bastante curioso y que yo creo que a todos nos llamó la atención en el sector, y es que el 5 de agosto el SAT publicó, emitió una nota informativa, o sea, no estamos hablando ni de una regla, no estamos hablando de una modificación al reglamento, no estamos hablando de un decreto, es una nota informativa donde se llamó Pago de Derechos del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas. ¿Y qué dice esa nota informativa? Bueno, señala que aquellas empresas que cuenten con una certificación de IVA, de lo que estamos hablando ahorita, o IEPS, están obligadas a pagar derechos de registro por dicha certificación. Y el fundamento que da es el artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos. A ver, esa disposición, ese fundamento no es nuevo, tiene ya varios años. Y lo que dice ese artículo y ese inciso habla de pago de derechos por certificaciones. ¿Cuáles? No especifica, habla de certificaciones. Entonces, el razonamiento de la autoridad fue, oye, como yo te estoy dando una certificación, bueno, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, las certificaciones pagan un derecho, tienen que pagar un fee para que se les dé esa certificación. La cuestión aquí, la bronca y lo que no es, lo que es debatible y está haciendo pues, mucho ruido es que, número uno, como dije, no salió en una ley, no salió en un reglamento, sino simplemente como que se le ocurrió a la autoridad interpretarlo de esta manera. Y número dos, antes no lo cobraba. Se le empieza a ocurrir que se tiene que cobrar. Y lo que es además todavía más controvertido es que dice, me tienes que pagar esto de manera retroactiva. Desde que obtuviste la certificación el día 1 al momento de hoy. Si no lo haces, pues bueno, cuando quieras renovar, pues te puedo cancelar la certificación. Así de sencillo. Y me lo tienes que pagar con actualizaciones y recargos. Da la opción de que estos puedan ser condonados por el SAT siempre y cuando la empresa voluntariamente acuda a las oficinas del SAT y realice el pago. Pero bueno, estamos hablando, digamos, en números más o menos redondos, porque estas cantidades se han actualizando año con año. Desde el 2015, estos derechos eran 24,500 pesos. En la actualidad, en 2020, estamos hablando de 29,000 pesos. Ese es el costo de la certificación. Entonces, en teoría, si una empresa va voluntariamente al SAT y paga esto, pues no le van a cobrar las actualizaciones y recargos. Entonces, aquí el debate en el foro jurídico y con las empresas, yo hemos tenido algunos clientes que se nos han acercado con esto, es, oye, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede debatir? ¿Se puede pelear? Pues la respuesta es sí, sí se puede, porque en atención a un tema de retroactividad, en atención a un principio que salió una nota informativa, oye, ¿va a ser argumentable por parte de la autoridad? Pues sí, porque justamente su fundamento es, ya venía, no me lo estoy inventando, ya venía, nomás que no lo habíamos cobrado. Pues sí, nada más que no me lo habías cobrado y pues como que se puede dar a entender que esto es nuevo. Claro que se puede recurrir a esto, se puede recurrir vía de amparo, se puede recurrir a través de a lo mejor una acción ante los tribunales, dependiendo de una estrategia caso por caso que se pudiera realizar con los clientes.
si ya te toca renovar, si todavía te falta renovar, si se utiliza como primer acto de la autoridad o no. En fin, eso ya depende del caso por caso, pero definitivamente se puede atacar esto. La única consideración que nosotros estamos haciendo a todos nuestros clientes y que creo que es importante que todas las empresas que tengan en mente realizar o efectuar este recurso, bueno, son dos consideraciones. Número uno, ¿qué va a ser más? O sea, y de verdad quisiera abordarlo de una perspectiva de negocios. ¿Qué es más económicamente viable para la empresa? Pelearnos con la autoridad y hacer, invertir en, ¿cómo se llama?, en esto, porque no queremos bajar los brazos, porque es un tema de principio de justicia, porque no es justo, aunque tengamos razón, contra el costo real de pagar estos derechos, por una parte, primera consideración. Y consideración número dos, desafortunadamente, la actitud de la autoridad está haciendo de esta manera, y si hay alguien del foro que a lo mejor tenga otra perspectiva, pues, por favor, lo pueden mencionar, pero la postura que nos ha tocado ver es que cuando tú haces eso, se toma de una manera muy defensiva, la autoridad lo toma de una manera muy defensiva. Entonces, la manera en la que te va a contestar es, sí, me estás debatiendo esto, a ver, pues entonces vamos revisando a fondo que estés en cumplimiento con todas tus obligaciones fiscales y aduaneras. Y se va a colgar de cualquiera de ellas para... Me gustaría muchísimo que prestaras atención. O inclusive cancelarte la certificación, el padrón de importadores, etcétera. Entonces, sí es un poco vengativo, si ustedes lo quieren mencionar, esa postura, pero bueno, es una consideración importante que se tiene que tomar en cuenta. En resumen, costos. Dos, las represalias o acciones en contra que pueda tomar la autoridad. Hay que tomar en cuenta eso para ver si vale la pena desde un punto de vista comercial, de negocios y jurídico hacerlo. Oye, Rafael, déjame felicitarte, perdón que te interrumpa. Generalmente, hasta las ponencias que yo he escuchado, he visto otros despachos, no, vámonos a ampararnos, vamos a pelearnos, vamos a enfrentarnos, vámonos a la guerra. Y no se dan cuenta que actualmente el sistema de administración tributaria pues tiene muchas armas diferentes como para tratar de fiscalizarte y que tengas consecuencias más graves, ¿no? Yo creo que en materia de amparo siempre se ha dado esto, ¿no? Tú llegas, te amparas y cuando menos te lo esperas, te llegan por otro lado, ¿no? Entonces, como dices tú, sí es un tema que debemos de abordar caso por caso, ¿no? Como tú lo comentabas. Sí, mira, es que entiendo la postura, digo, no pretendo decir que desacreditar la postura de otros expertos en el área, al menos la posición de nuestra firma como asesores legales, nosotros siempre nos llamamos y queremos ser de nuestros clientes socios comerciales en la parte legal. Entonces, creemos que, al menos nuestra filosofía ha sido que no es tan simple como decir, vámonos a la guerra, porque bueno, la guerra tiene costos, la guerra dura tiempo, la guerra se puede ganar o se puede perder, la guerra tiene consecuencias. Entonces, y una empresa no está para irse a la guerra siempre, una empresa está para producir, una empresa está para invertir, para generar empleos. Entonces, hay que analizar estas consideraciones y si, bueno, sopesando todas estas cosas y haciendo un análisis de riesgos, de costos, de viabilidad, etcétera, de congruencia jurídica, de congruencia empresarial, de manifestarle al gobierno que eso no es correcto, así, sopesando todo eso, la decisión es, hagámoslo, bueno, pero ya es una decisión muy sopesada, muy madurada y con todo el respaldo de expertos. Entonces, creemos que así lo hemos hecho nosotros, se tiene que analizar muy bien la situación con esas consideraciones que mencionamos y luego decidir si se quiere hacer. Perfecto, Rafael, gracias. Rafael, oye, pues mira, también pasando a otro tema, ¿qué cambios se han dado hasta ahorita en lo que viene siendo la famosa LIGE, la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación? En términos generales, más o menos, ¿en qué consisten estos cambios? Claro que sí. Mira, es un tema súper importante y nuevamente va muy de la mano con las modificaciones del TEMEC. Primeramente, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, ¿qué es? Para los que no estén familiarizados con ellos, son las disposiciones más importantes, yo diría, en materia de comercio exterior, porque es lo que nos ayuda a calcular o determinar cuánto se debe de pagar, cuáles son las regulaciones arancelarias que aplican a ese producto. Entonces, ¿por qué? Porque todos los bienes en la existencia están clasificados y con base en esa clasificación se exportan, se importan. Y dependiendo de esa clasificación,
aplican beneficios arancelarios, aplican regulaciones, etc. Entonces, la LIGIE del 2020 actualiza fracciones arancelarias, que son estos códigos de clasificación, para identificar de una manera más correcta, más asertiva, las mercancías que se vayan a importar o exportar, y acercarnos un poquito al sistema que tiene Estados Unidos y Canadá. Actualmente México tiene 8 dígitos para clasificación, bueno, todavía, bueno, hasta hace poco más bien, 8 dígitos, Estados Unidos y Canadá tienen 10. Entonces, lo que se hace con esta modificación, por una parte, se actualizan algunas clasificaciones, porque estas cosas se tienen que estar actualizando día con día para tener una clasificación correcta de los productos, pero a su vez se incorpora el concepto que se llama NICO, que es el número de identificación comercial, el cual lo que hace esto es que se agrega, bueno, de acuerdo a la 10ª regla complementaria de la LIGIE, se incluyen 2 números adicionales a las fracciones arancelarias que se van a determinar por la Secretaría de Economía. Entonces, la nueva LIGIE cambia la nueva determinación de las fracciones arancelarias para tener ahora 10 dígitos en lugar de los 8 que se venían manejando desde el 2012. Entonces, como resultado de la incorporación del sistema NICO, la nueva estructura de las fracciones arancelarias sería: los primeros 2 dígitos serían del capítulo, los siguientes 2 serían de la partida de las mercancías, los siguientes 2 la subpartida, y con esto los primeros 6 dígitos continúan siendo vinculantes y se relacionan a la clasificación de la Organización Mundial de Aduanas. Los dígitos 7 y 8 establecen la fracción arancelaria, y los dígitos 9 y 10 ahora son de esta clasificación NICO. Entonces, con esto lo que haces es especificar más el producto. Es importante mencionar que estas nuevas disposiciones de NICO aún están pendientes de que se publiquen por la Secretaría de Economía, pero bueno, para dar un ejemplo, antes, para tratar de como ser un poquito más puntuales, en el caso, por ejemplo, de camisas de algodón, antes la fracción arancelaria era la 6106.10, y dependiendo del tipo de camisas, eran los dígitos 7 y 8. Por ejemplo, las deportivas para mujeres eran las 6106.10.03, y camisas deportivas para niñas eran 6106.10.04. Entonces, ahora lo que se hace es, se modifica todo esto para que este último distintivo de si son para mujeres o para niñas se dé con el número NICO, que puede ser 01, deportivas para mujeres; 02, deportivas para niñas; 91, camisas para mujer; 92, camisas para niña. Entonces, con esto nos estamos sumando para que haya más homogeneidad entre Estados Unidos y Canadá. Es una reforma bien importante. Nuevamente les menciono, de la clasificación arancelaria depende los impuestos que aplican y las regulaciones no arancelarias que aplican también. Si su clasificación arancelaria no es correcta o no están muy seguros es mejor hacer un estudio, acercarse a un experto o inclusive consultar a la autoridad. Porque si clasificamos mal, si el agente aduanal clasifica mal o le da un aproximado a eso, si la autoridad revisa y dice, oye, tu clasificación no está bien, y entonces no te aplicaban estos impuestos, nos podemos meter en un problema muy grande, porque va a ser un tema fiscal de pago de impuestos, con lo que eso implica, más inclusive pudiera ser regulaciones no arancelarias, y ahí vamos a estar en un problema mayor, porque ahí las sanciones son grandísimas, inclusive pues, el producto, los bienes, no los vamos a poder mover. Entonces, muy importante revisar este tema y actualizarlos. Perfecto, Rafael. Entonces ahora tenemos capítulo, partida, subpartida, fracción arancelaria y ANICO. Es correcto. Ahora tenemos ANICO. Perfecto, muy bien. Nos vamos a 10 dígitos, que es muy importante. Y retomando lo que tú decías, es bueno, entonces es recomendable que cuando tengas mercancías de las que consideramos de difícil clasificación o con criterios discrepantes, sobre todo que se da mucho en el medio de los agentes aduanales, tú sugieres igual, nos vamos mejor a una consulta ante la autoridad, conforme al 48-49 de la ley aduanera, una cosa así, para tratar de obtener al menos un criterio que sea válido prácticamente en las 49 aduanas, ¿no? Es lo que te capto con esta nueva, pues ahora sí, agregando más dígitos, se facilita, pero también se complica, ¿no? La parte del despacho aduanal.
Muy bien. Rafael, ¿y qué nos puedes comentar acerca de las normas oficiales mexicanas, pero de las de información comercial? Tomando en cuenta que es 1 de octubre, hay una confusión por ahí porque el día de hoy, a nivel nacional, entra en vigor la nueva norma oficial mexicana, la 051, que es para alimentos preenvasados. Yo creo que todos los que hemos ido a la tienda ahorita o al súper a comprar algo nos damos cuenta de los nuevos etiquetados, que ahora todo es exceso de sodio, todo es exceso de azúcares. Ya no sabemos qué, hasta el agua nos da miedo por ahí tomar o revisar. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, pero en materia aduanera? ¿Qué es lo que está pasando? Claro que sí, Jorge. Y sí, muy chistoso. Inclusive algunos productos que uno creía que eran dietéticos, muy sanos, ¿no? Pues ahora resulta que no. Entonces, bueno, quién sabe que uno haya estado comiendo. Pero bueno, el 7 de agosto del 2020 se publicó un proyecto en la página de la CONAMER en donde se expuso la necesidad de eliminar las fracciones 7, 8 y 15 del numeral 10 del anexo 2.4.1 de las reglas generales de comercio exterior, pero de Secretaría de Economía. Entonces, lo anterior resultaría, o más bien ahora resulta, y voy a explicar por qué, en la eliminación de la carta de no comercialización bajo protesta de decir verdad. Y esta carta, recordemos que era, con esta se exentaba el cumplimiento de ciertas normas cuando la mercancía no era para comercialización, sino para el uso del importador. Bueno, a pesar de que pues, se estuvo cabildeando, se estuvo insistiendo que pudiera haber una afectación en la industria y que inclusive la CONAMER reiteró varias veces que la finalidad de esto no era afectar a las empresas CIMEX, las empresas PROSEC, las cadenas de suministro, pues bueno, la realidad es que si hay una afectación de facto, si se hace esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora, si antes no tenías que cumplir con una certificación no, porque firmabas la cartita, se la das a la agente aduanal y con eso te traes el punto, pues ahora, si tienes que cumplir con esa no, pues evidentemente es más carga, es más costo administrativo para hacerlo. Pues bueno, en estos días, me parece que fue antier o ayer, sale publicado en el micrositio de Economía diciendo que a partir del 1 de octubre ya era oficial y ya se tenía que cumplir con estas normas y que ya no iba a ser causal de excepción esta carta de no comercialización, pero nada más fue una nota, como la nota informativa aquella de la certificación de IVA, hagamos de cuenta más o menos lo mismo, sin mayor respaldo. Entonces empezó a haber mucha controversia de, ¿cómo no? Pero bueno, lo que resulta de todo esto, y como respaldo, es que, bueno, la CONAMER ya había dado autorización a Secretaría de Economía para llevar a cabo la publicación en el diario oficial de estas modificaciones a las reglas de comercio exterior. Y pues bueno, el día de hoy amanecimos con la sorpresa de que ya está publicado en el DOF precisamente estas modificaciones que eliminan esta excepción de la carta. Hay que revisar con el agente aduanal qué otras alternativas hay que revisar con sus asesores de comercio exterior legales para ver qué alternativas hay para esto, porque al ser considerada una regulación, restricción no arancelaria, se tiene que cumplir con ella forzosamente. Si no cumplimos con eso, pues a lo mejor tenemos la suerte de que pase, de que no la detecten la aduana, pero si después hay una revisión de la autoridad, las sanciones, las implicaciones legales, los créditos fiscales son tremendos. El procedimiento aduanero, si se percata la autoridad al momento de la importación, pues también es tremendo, es de las sanciones más fuertes, porque no hay manera de decir, híjole, o sea, por ejemplo, en la clasificación, pues puedes debatir un poquito, decir, oye, pues lo que pasa es que yo pensé y calculé más los impuestos, pero aquí es binario, ¿lo tienes o no lo tienes? Así de sencillo. Y si no lo tienes, pues te metes en un lío. Entonces, pues desafortunadamente, si no hay alternativas, es algo que se tiene que cumplir, en lo que paralelamente se buscan a lo mejor medios legales o políticos para que esto se modifique. Si es un impacto fuerte a la industria, sí lo es. Hay que ver cómo disminuir este impacto con alguna otra medida o empujando desde el tema político, ¿no? Pero bueno, por lo menos el trancazo ya está ahí y es a partir del día de hoy, sin ninguna otra opción por lo pronto, por el momento. Oye, Rafael, ¿por qué no se nos ocurrió tener una uva hace unos meses, no? Les va a ir bastante bien. Tenemos socios en cámara que son unidades de verificación acreditadas. Pues les va a ir bastante bien porque dentro de las opciones que se tienen, que ya existen desde hace muchos años,
pues yo creo que ellos van a poder, ahorita como apagafuegos, imagínate todas las mercancías que están arribando, que vienen en tránsito y que desafortunadamente no van a poder ser etiquetadas, bueno, no pueden ser etiquetadas porque vienen en tránsito y, como todos bien sabemos, hacer un reetiquetado o un etiquetado de producto en aeropuerto o en puerto es sumamente caro, pero va a ser menos caro definitivamente que utilizar los servicios de una UVA o que te apliquen una retención de mercancías con su respectiva multa y todo lo que eso conlleva, ¿no? Que sabemos que en logística marítima, sobre todo, la retención de una mercancía implican muchísimos gastos colaterales, dejando en algo muy barato el retiquetar. Pero bueno, y los tiempos sobre todo, ¿no? Aprovechando que vienen muchas cosas para Navidad, ¿no? Que es lo que está ahorita más en boga. Oye, Rafael, rápidamente, porque el tiempo nos está comiendo, ¿algún comentario, recomendación final que quisieras hacer en materia de comercio exterior para pasarnos con Gerardo? Claro que sí, mira, yo creo que la palabra con la que tenemos que quedarnos todos, y ahorita voy a dar 5 recomendaciones muy puntuales, pero la idea es compliance. Compliance, compliance, prevenir para no lamentar. 5 recomendaciones muy puntuales, como ya lo dijimos, realizar estudios de origen para determinar si las mercancías y productos califican para obtener esos beneficios arancelarios. Muy importante tomarlos en cuenta porque tenemos nuevos tratados que se están negociando, que ya se actualizaron, etcétera, como son el TEMEC, el TELECUEM, el CPTPP, etcétera, ¿no? 2, llevar a cabo auditorías preventivas internas para determinar el nivel de cumplimiento en el pago de impuestos, restricciones no arancelarias, soporte contractual, Incoterms, facturas, certificados de origen, etcétera. 3, realizar estudios para confirmar la clasificación arancelaria, lo que mencionamos arriba, con base en las nuevas disposiciones. 4, revisar las disposiciones contractuales. No saben cómo se descuida ese punto. Los Incoterms, la factura, yo me canso de repetirlo. Las órdenes de compra no son contratos, no son contratos y está la parte operativa, pero también tiene que estar la parte contractual porque es un contrato. Entonces hay que revisar eso. Y 5, conocer los nuevos requisitos aplicables a los certificados de origen y documentos soporte de estos. Y tenemos nosotros una herramienta para los que estén interesados. Con mucho gusto la compartimos sin ningún costo para los asociados de la Cámara, que lo que hace es un assessment rápido, un auto-assessment rápido en materia de cumplimiento en comercio exterior. Quienes estén interesados es responder un cuestionario y al final, como una especie de semáforo, arroja en qué nivel estamos para de ahí empezar a determinar qué acciones se tienen que hacer para corregir eso. Quienes estén interesados, por favor, contáctenos y con mucho gusto, sin ningún costo, se las compartimos. Perfecto, Gerardo. Perdón, Rafael, gracias. Déjame pasar ahora con Gerardo, porque ya le robamos unos minutos. Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Gerardo, pasaremos a los temas un poquito más tristes, los laborales, ¿no? Claro. Bueno, depende cómo lo quieras ver. Gerardo, rápidamente, con la entrada en vigor del TEMEC, de este famoso tratado, ¿cuál es la afectación o el funcionamiento que se tiene para las empresas y cómo podemos hacerle las empresas que estamos ahora sí involucrados con el TEMEC para prepararnos? Muchas gracias, Jorge. Pues como bien dices, ¿no? La parte triste o diferente de la historia desde los últimos 40, 50 años, pues es esta diferenciación entre la nueva ley y la ley anterior, junto con el nuevo tratado y el anterior tratado, en donde ahora nos vamos un poquito antes del TEMEC, en donde hubo una reforma constitucional en 2017 que obliga a las empresas a respetar el derecho de libre sindicación y entonces ahí empezamos a ver cómo, bueno, ¿y esto cómo va a funcionar? Se ratifica el convenio 98 también de la OIT, que esto nos hace entrar a una obligatoriedad igualmente junto con la reforma laboral para estos derechos sindicales. Y entonces tenemos ahora la reforma 2019, después de ya muy avanzadas las negociaciones del TEMEC, donde ya precisamente nos van diciendo hacia dónde va caminando el derecho laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer o de qué medida le puede afectar a la empresa? Pues lo primero va a ser pues, cumplir con estas obligaciones y derechos que mencionaba sobre libre sindicación, sobre trabajo forzado, y erradicar discriminación. Entonces, ahí justamente en la reforma aparece la nueva obligación de generar una nueva política para erradicar y disminuir la discriminación de cualquier forma, el acoso y
la violencia en las empresas, ¿no? Entonces, la forma en cómo vamos a tener una afectación para la empresa va a ir más apegada hacia la revisión in situ, es decir, en los centros, establecimientos de trabajo, a través de un incremento en el número de los inspectores que anunciaba la Secretaría del Trabajo. A partir de septiembre de este año vamos a tener mucha mayor presencia de la Secretaría y de sus inspectores, que bueno, le ganó el COVID y esto hizo que tuviéramos desde marzo las revisiones y verificaciones más apegadas a las normas 30 de seguridad y salud en el trabajo que otras cosas, ¿no? Pero entonces en este nuevo teje y maneje de la parte jurídica laboral, pues empieza también el tema de la norma 35, las obligaciones desde octubre del año pasado y octubre de este año a tener una evaluación del entorno organizacional, ver que tus trabajadores estén libres de estrés, bueno, toda una complicación, ¿no? Que dices, bueno, la verdad es que el estrés no viene necesariamente del trabajo, también tenemos familia que nos provoca y la mayoría del estrés y las cuentas y el SAT, ¿no? Eso creo que es más importante. Pero al final del día, esta obligación de la norma 35, la norma 36 en cargas de trabajo, ¿para qué van encaminadas? Para cuidar el tema del trabajo forzado, para verificar que realmente estés cumpliendo con las cuestiones de erradicar la discriminación, violencia y acoso, que son los puntos finos que en el apartado 23 del TEMEC se empezaron a analizar. Y obviamente la reforma jurídica y judicial hacia las organizaciones que hoy en día están llevando todavía los procedimientos o controversias individuales y colectivas, donde ya cambiamos un poder judicial, donde ya tendremos a un nuevo centro federal que empieza sus funciones, si el presupuesto lo permite, en noviembre, pero ya tenemos a un director del centro, el maestro Domínguez, ya está puesto, entonces ahora ya ellos van a ser los que verifiquen si cumples o no cumples con requisitos para revisar tu contrato o celebrar un contrato colectivo nuevo, ¿no? Perfecto, muy bien. Oye, pues entonces ahora además de preocuparnos de las visitas de verificación en materia de cumplimiento de reglas de origen y todo este rollo en el TEMEC, ahora tenemos que preocuparnos también de este tipo de visitas en materia laboral. Va, ok. Oye, ¿y cuáles son los derechos laborales fundamentales a los que se les ha dado especial énfasis en este famoso tratado, en el TEMEC? ¿Y qué consecuencia trae para las partes integrantes su vulneración o su incumplimiento? Mira, los derechos que están intentando los estados cubrir es precisamente lo que mencionaba, la libertad de asociación, un reconocimiento efectivo de la libre sindicación y la negociación colectiva, que antes, como sabemos todos, pues era nada más, te reunías con el líder sindical y hacías un protocolo para decir más o menos los términos en que estamos económicamente la empresa en estos momentos, y en un 80%, 90% de los contratos en México se hacían justamente nada más entre el secretario y el representante legal. Se firmaba un contrato que protegía que tuviéramos una llamada por parte de un sindicato que no representaba ningún interés de los trabajadores para la firma de un contrato colectivo a través de una extorsión de huelga, ¿no? Que al final del día es lo que sucedía. Entonces ahora tenemos entidades en donde, por ejemplo, agregados por parte del gobierno de Estados Unidos, pueden analizar y verificar que México esté haciendo las acciones necesarias para el respeto a la libertad de asociación y las negociaciones colectivas. Entonces, por eso entra el Centro Federal. Otro punto importante hacia los derechos laborales fundamentales es el trabajo forzoso y obligatorio. ¿Cómo puedo yo verificar esto? Bueno, pues para eso existe la norma 35 y para eso también están las normas protectoras de la jornada de trabajo, en donde si nosotros incumplimos con las jornadas establecidas en la ley, podríamos, a interpretación del estado contrario o de alguna parte interesada, como puede ser un sindicato, hacer una denuncia para que se entienda que el trabajo que están realizando los empleados en el centro de trabajo es excesivo
o forzoso, ¿no? Entonces, yo tengo una jornada de 12 horas, esto puede llegar a generar que exista el trabajo forzoso. Oye, pero es que estoy haciendo una distribución de mis jornadas laborales conforme al 59, entonces ellos trabajan de lunes a jueves y descansan viernes, sábado y domingo. Sí, pero tienes una limitante de 3 horas diarias y esto puede llegar a ser interpretado como trabajo forzoso, ¿no? Y entonces el tema de una intimidación de una jornada amplia hace precisamente que podamos contar con un trabajo forzoso y una denuncia para aclarar y mostrar evidencia de que esto no lo es de esta forma. Y también generar entornos como derechos fundamentales libres de violencia, amenazas, intimidación, para que los trabajadores tengan mayor bienestar, que como decía el gobierno americano dice que tenemos un dumping laboral en México, como si nosotros hubiéramos decidido tener las condiciones, ¿no? Pero al final del día, y como vieron al inicio del gobierno actual en México, lo que se hizo fue incrementar el salario mínimo y se ha estado haciendo en consecuencia en los años, donde incluso en la frontera ya tenemos la obligación del doble de salario mínimo y tenemos en el resto del país un incremento muy significativo a esta cuota de recuperación que tiene de integración del salario mínimo. Entonces, desde el principio fue muy notorio de qué manera íbamos a empezar a analizar y a cubrir los aspectos y los derechos fundamentales que está el TMEC prevaleciendo. Perfecto. Gerardo, por cuestiones de tiempo, te voy a hacer dos preguntas en una. Primero, ¿cuáles son los mecanismos de respuesta rápida y cuándo son aplicables? Y ¿quiénes son los que integran el Consejo Laboral? ¿Cuáles son sus facultades? Claro. Mira, el mecanismo de respuesta rápida es un medio que se crea para resolver una controversia entre los estados tratantes respecto a los derechos que acabo de mencionar, ¿no? Libre asociación, reconocimiento efectivo del trabajo, negociación colectiva. Entonces, este mecanismo lo que obliga es que al momento de que yo recibo una denuncia dentro de los 30 días siguientes, tendremos que agotar los recursos necesarios para acreditar si se está protegiendo o no se está protegiendo alguno de los derechos protegidos fundamentales por el TMEC y por las leyes que se promulgaron para esto. Entonces, dentro de estos 30 días yo tengo que dar la información necesaria para que también dentro de los siguientes 90 podamos dirimir esta controversia y determinar si existió o no existió un incumplimiento. Ante la sospecha o ante la confirmación de un incumplimiento por cualquier parte tratante o industria, podrías tener sanciones económicas y también un tratamiento arancelario diferencial, que esto es lo que más preocupa, ¿no? A través de los agregados y de los consejos laborales, que me voy a tu siguiente pregunta, vemos que los integrantes de los ministerios de comercio y del trabajo que integran este consejo analicen y vean las denuncias que han sido presentadas, que puede ser, como decía, a través de un estado participante en el tratado o una tercera persona que puede tener interés jurídico, que es, por ejemplo, un sindicato, ¿no? Tenemos conocimientos de que existen 2, 3 denuncias que quieren sindicatos americanos presentar por precisamente incumplimientos en la libre sindicación y en las negociaciones colectivas. Y este tipo de asuntos son los que se van a llevar a través del Consejo Laboral, y que en caso de que no se lleve a cabo, existe otro medio para que a través de un panel de expertos se pueda determinar cuál es el cumplimiento o incumplimiento de alguna parte tratante. Excelente. Gracias, Gerardo. Una pregunta adicional. ¿Qué puedo hacer o qué se puede hacer para erradicar y combatir el trabajo forzado o infantil, sobre todo en el sector agropecuario, y cómo acreditarlo? Claro, mira, el trabajo infantil pues, está muy fácil, ¿no? No contratamos infantes y esto, listo, lo cumples. O sea, pero también tienes que ver que tus partes relacionadas o proveedores cumplan con con esta erradicación del uso del trabajo infantil. El sector agropecuario en específico es sumamente difícil porque en este
pues, en este mercado, en esta industria, lo que sucede es que muchas familias participan en la producción y dentro de las familias probablemente pues, hay menores de edad o infantes que están apoyando a la familia. Esto es la mayor consecuencia o la mayor preocupación por parte del gobierno en el sistema agropecuario. Lo que se tiene que hacer es, empresas al menos multinacionales, pues tratar de generar las políticas necesarias para poder erradicar este uso de los infantes, promover más el tema de educación, promover y generar recursos para que el gobierno acompañe y ponga escuelas cercanas, y esto haga que los infantes se vayan más bien a los estudios y preparación a que estén en el campo. Y obviamente pues esto aplica para cualquier industria que tenga este tipo de situaciones. Y el trabajo forzado, obviamente, pues la política y la prevención, entre mayor elementos tengan para demostrar que no existe el trabajo forzado y que se respetan las jornadas establecidas por la ley federal del trabajo, entonces esto hará que no se incumpla con este derecho fundamental. Perfecto, Gerardo. Gerardo, finalmente, ¿algún comentario, recomendación que nos quieras hacer, por favor, a todos los socios y invitados de aquí de cámara? Sí, claro, muchas gracias, Jorge. Igualmente, como mencionó Rafael, la materia laboral, como la mayoría de las materias legales, la prevención es la madre de todas las cosas, ¿no? O sea, si tú no tienes una política de prevención y evitas, no cumples con políticas, no tengo documentos, no tengo ninguna forma de evidenciar que estoy haciendo las cosas adecuadamente, esto va a generar, obviamente, un detrimento patrimonial. Las multas son muy altas en materias laborales, de 250 hasta 5,000 UMAS, que estamos hablando de 24,000 pesos aproximadamente, hasta 470,000 pesos por empleado. Entonces, si tú tienes una empresa con 1,000 empleados, pues tendrás si el inspector considera que es grave la falta que estás generando, sobre todo con trabajo forzado o infantil, o en temas de sindicación, bueno, la multa va a ser la más alta y estamos hablando de 400,000 pesos por 1,000 empleados, entonces, que son los afectados. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros recomendamos. Igualmente, tenemos una plataforma que está a disposición de los socios de forma gratuita, en donde podrás verificar si tienes o no tienes el cumplimiento, cuál es tu porcentaje de cumplimiento en todas las obligaciones patronales y que estén también relacionadas al TEMEC, norma 35, tema del sector salud, que hoy por COVID es sumamente importante que cumplas con la norma 30 y con todos los protocolos que marca la Secretaría de Salud. Y bueno, pues esto es más que nada lo que nosotros sugerimos que se haga en materia de prevención y estar en cumplimiento con lo marcado por la ley. Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos prácticamente ya llegando a la hora. No sé si, Rafael, quisieras agregar algo más o si alguna de las personas que nos acompaña tuviera alguna duda, un comentario que quisiera hacernos. Yo solamente tengo uno. Por aquí me hacen la pregunta de si van a participar, nos van a poder enviar a los participantes alguna especie de, ya sea material o le llamo yo también infografías de repente de lo que acabamos de platicar, algún comunicado. Por si lo van a hacer, Rafael, Gerardo, nos avisen para poder mandarse a todos los socios. Lo que contamos, Jorge, y podemos compartir, hemos estado preparando breves reseñas o artículos o publicaciones en nuestra página sobre estas actualizaciones o reformas. Las podemos, si quieren, si les parece bien, las podemos como agrupar y se las compartimos a ustedes para que de ahí ustedes las distribuyan a los Perfecto. Con mucho gusto las agarramos y las distribuimos. Y bueno, pues los datos de ustedes están en pantalla para cualquier duda, pregunta que tengan, se acerquen con ustedes. De mi parte, bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta aquí en el chat. Permítanme un segundito. Me comenta por acá Tania Macías, ¿nos pueden mandar los datos de UVA o casas certificadoras? Mira, Tania, te comento algo. Con muchísimo gusto, digo, me imagino que Rafael también tiene algunos contactos. Depende mucho, Tania, la norma oficial mexicana con la que debas de cumplir. Generalmente las unidades de verificación acreditada, pues como cualquier otro negocio, tratan ellos de poder darte el servicio integral y te pueden dar la certificación o el dictamen de cumplimiento de una norma oficial mexicana, pero a veces no abarcan todas. Por ejemplo, la más normal es la 050, que yo creo que esa es la de cajón. Pero si te vas, por ejemplo, a la 051 de la Secretaría de Salud, que es la que entró en vigor ahora,
pues ya la cosa cambia, ¿no? No cualquiera le sabe a esa norma, es una norma bastante complicada. Con mucho gusto te podemos hacer llegar, Tania, el listado de 2 uvas con las que nosotros en cámara trabajamos de una manera muy profesional. Sin embargo, abusada, Tania, al igual que en las agencias aduanales, esto es muy común y Rafael no me dejará mentir, hay agencias aduanales que no son agencias aduanales. ¿Sí? Hay uvas que no son uvas, es decir, son asesores, son personas que les saben la normalización, pero que no es en sí la unidad de verificación acreditada por sí mismo. Mi recomendación es que cualquiera que nosotros te pasemos, cualquiera que tú consigas en San Google, pidas por favor verificar su número de acreditación para confirmar esto, ¿no? Pero igual, si nos haces saber en qué normas tienes las dudas, si es la 050. Y yo si tengo una pregunta. Sí. ¿Lo que hoy entró en vigor fue solamente la norma 050? 51, perdón. Adelante, Rafael. Tengo entendido que no. O sea, está la parte del etiquetado de bebidas y alimentos y están también otras normas de información comercial, otras, que ya estaban ahí, pero que antes tú las exentabas con la carta de no comercialización. Ajá. Hay varias, depende de la fracción arancelaria, etcétera. Con esas son las que quitan la carta y a partir de hoy necesitas la certificación. O sea, absolutamente todas las fracciones arancelarias entraron en este camino. Pues de información comercial me atrevo a decir que sí, o prácticamente todas. Lo que podemos hacer, si gustas, revisamos concretamente tu fracción arancelaria de tus productos y checamos cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir y si están en este supuesto. Sí, muchas gracias. Lo que pasa, Jorge, que yo trabajo con ANSE. Tenemos muchos años trabajando con ellos. Nosotros ya acreditamos algunas normas 050 y otras. Y ahora que entró lo de productos eléctricos, hicimos también algo con ellos. Pero la cosa es que ellos están muy saturados, ellos y todas las casas certificadoras. Sí. Entonces, de hecho, llevamos un proceso como medio largo, como de 4 meses de esto de las certificaciones de productos eléctricos. Y la verdad es que, pues, no se dan abasto y entrando estas nuevas regulaciones, creo que va a ser un caos, por donde se vea. Y esa es mi duda, pues, si hay algún dato de más que una uva, un organismo certificador, porque creo que ANSE y NICE se unieron también. No sí, no te preocupes. Te comento, Tania, mira, en el mundo de la normalización, perdón, Rafael, lo contesto yo rápido si te parece, están precisamente los organismos de certificación acreditados, que son los que tú acabas de mencionar, pero hay un buen número de uvas completamente acreditadas con las que se puede trabajar, O sea, NICE y ANSE no son las únicas, efectivamente ellos están bastante saturados, cada uno en sus rubros en los que son más especiales, pero ahorita una recomendación muy particular. ¿Qué tipo de productos son los que ahorita tú, por ejemplo, tendrías que cumplir con una norma oficial mexicana de información comercial? Por ejemplo, telas, ¿te parece? No sé, me imagino, no sé qué. No, ¿qué es lo que de hecho lo que me preocupa en este momento son unas sillas que vienen específicamente para un proyecto de gobierno y son de que se descargan y se van. Nosotros la mayoría de los productos los transformamos. Por ejemplo, las sillas para oficina, pues las tapizamos, las armamos, les ponemos componentes mexicanos. La mayoría aplica para eso, pero ahorita, pues hoy se anuncia y tenemos como 40 contenedores en el mar y eso es lo que me preocupa. Que vienen en camino, ¿no? Me imagino, sí. Es lo que platicamos con Rafael. Te voy a ser muy sincero, igual Rafael, adelante con tu respuesta. Creo yo que en tu situación muy particular, si ya los traes en el agua, como decimos ahí en logística, mi recomendación es que te vayas acercando con una uva. Yo creo que tú no vas a tener ningún problema para cumplir con los requisitos que ahorita seguramente Rafael te va a explicar, para que de manera anticipada vayas generando tus contratos con estas unidades de verificación acreditada, para que puedas hacer tu despacho relativamente rápido y entonces poder buscar con ellos, llegar a cabo a acreditar el cumplimiento de la NOM 050 es la que te va a aplicar a ti seguramente, que es una norma muy sencilla, muy fácil. El problema es que si no la traes cumplida desde origen, puede haber problemas. Las broncas que yo le encuentro de repente a la normalización es que a veces pensamos que es una etiqueta. Y aquí no, eso aplica garantías, aplica... Exacto, vienen con instructivos, con garantías, con cosas que si tú te pones a escarbarle a la NOM 050, llegas a la 030 y bueno, le sigues por ahí escarbando y esto es un caos. No sé, Rafael, ¿tú qué le puedes recomendar
a Tania, además de ponerse a rezar? Además de llorar. No, pues es que lo mismo, lo dijiste muy bien, Jorge. O sea, si ya viene para acá, o sea, de ya acercarse con una institución de estas o con alguien que te ayuda a coordinar esto con una UA y pues porque pues, tiene su proceso, ¿no? Tiene Sí, su es un propia proceso largo. burocracia interna de firma de contratos, de convenios, de ahora mándame esto, de págame. Y en todo eso se va perdiendo tiempo y el tiempo implica costos cuando ya tienes una mercancía en aduana que no tiene la NOM. Entonces, desde ahorita empezar a moverse rápido y porque sí o sí se necesita, como lo explicamos. Sí, sí, sí. Es correcto. Bueno, muchas gracias. No, de qué, Tania, con mucho gusto, y retomando lo que decía Rafael, haznos llegar si quieres tus fracciones arancelarias con mucho gusto, y te recomendamos a las uvas con las que nosotros hemos trabajado, antes de que se pongan más saturadas de lo que ya van a estar. Sí, yo sé. ¿Está? Muy bien, excelente. ¿Alguien más que tuviera alguna otra pregunta sobre alguno de los temas? En caso contrario, si gustan entonces, Rafael, Gerardo, por ahí la información que nos puedan compartir, con mucho gusto nosotros la dispersamos. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Eran temas diversos, se vino este asunto también de las normas oficiales mexicanas, que igual con muchísimo gusto podemos tratar de armar otro pequeño seminario, donde me gustaría a lo mejor invitar nuevamente a la gente de Cuesta Campos, a lo mejor invitamos a un agente aduanal, a lo mejor invitamos también a una UVA, porque luego viene el detalle, ¿no? El que es carpintero todo lo ve cara de clavo. Entonces Rafael, que es un excelente abogado, lo va a ver de una manera. El agente aduanal, que es el que está en el campo, que está operando, que está viendo el criterio que está aplicando la autoridad en el puerto o en el aeropuerto. Y de repente llega el de la UVA, que el de la UVA te va a verificar a rajatabla, así, a rajatabla, el cumplimiento de la norma, en puntos que a lo mejor ni siquiera la agente aduanal te va a dar. Les doy un ejemplo que a nosotros nos ha sucedido muchísimo. La declaración de cantidad. ¿Sí? Si yo me apego realmente a la NOM 050, pero al momento de verificar, de declarar la cantidad, me tengo que ir a otra norma que creo que es la 030, no, hombre, ya valió. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran las dimensiones de la letra con la que vamos a especificar la cantidad, y resulta ser que anteriormente esto no se verificaba por parte de la agente aduanal, pues porque ya no estaba, vamos a decirlo así, en el ámbito de su competencia, incluso de la misma autoridad. Por eso tú te encontrabas en el mercado algunos productos que de verlos, inmediatamente te dabas cuenta que lo me habían metido casi hasta con carta NOM. Entonces, ahí la recomendación es que a ver si hacemos un webinar rapidito para poder apoyar a todas las empresas a que tomen sus precauciones, sobre todo los que, como caso de Tania, de Versa Concepto, traen mercancía ya, como decimos, en el agua o en el aire, y que aquí nuestros amigos de aduanas se van a saturar para etiquetar. ¿Va? Entonces, si tienen algún comentario, Rafael, Gerardo, Cuesta Campos, muchas gracias. Gracias por participar, por ayudarnos, por darnos esta actualización. A todos los demás presentes, otra vez más, gracias. Por ahí les mandamos el material con mucho gusto y estamos en contacto. Les recordamos que somos la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, capítulo Occidente. Cualquier asunto relacionado con China que necesiten de alguna asesoría especializada, aquí estamos para ayudarles. Están nuestros socios, nuestros miembros, que son empresas grandes, medianas y algunas pequeñas, que estamos especializados en los negocios con China. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.